Bien, ahora vamos a dar a conocer el tema de intervalos donde crece y decrece una función. Bien, en tres pasos. Una función crece en el intervalo AB si su derivada es mayor a cero. O sea, cuando la derivada es mayor a cero, crece. Una función decrece en el intervalo AB si su derivada es menor a cero. O sea que decrece cuando su derivada es menor a cero. Como tips les recomiendo repasar desigualdades de primer y segundo grado. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos. Son tres pasos. El primer paso es obtener la derivada. El segundo paso es obtener los intervalos donde crece cuando la f' es mayor a cero. Resolvemos una desigualdad y nos da la coordenada. La C mayúscula significa crece en x, y. El tercer paso dice, tenemos que encontrar los intervalos donde decrece la función. Ya sabemos que decrece cuando la f' es menor a cero. Resolvemos una desigualdad y decrece en x, y. La d minúscula es de decrecer. Bien, vamos a un ejemplo. Determina los intervalos donde la función f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 5 es creciente y decreciente. Bien, el primer paso es obtener la derivada. La derivada es igual a 2x menos 6. El segundo paso es decir creciente, encontrar los intervalos de creciente, y sabemos que es creciente cuando la f' es mayor a cero. Si se dan cuenta, nuestra f' es una ecuación de primer grado, entonces va a ser muy sencillo resolverlo. Entonces convertimos nuestra f' en un intervalo mayor a cero de esta manera: 2x menos 6 mayor a 0. Resolvemos la desigualdad: 2x mayor a 6, x mayor a 6 entre 3, y x finalmente es mayor a 2. Esto nos quiere decir que nuestro intervalo va a ser de 2, a partir de 2 hacia el infinito, porque dice mayor a 2, puede ser 3, 4, 5, etc. Entonces nuestro intervalo va a ser 2, infinito. Por si no quedó muy claro, aquí en esta recta nos muestra, aquí está el 2, aquí está el menos infinito y aquí está el infinito positivo. La instrucción es x mayor a 2, quiere decir que va a tomar de 2 todos los valores mayor a 2 hasta infinito. Por eso la coordenada es 2, infinito. El paso 3, vamos a encontrar los intervalos donde es decreciente, y sabemos que es decreciente cuando la derivada es menor a 0. Entonces tenemos la derivada. La derivada 2x menos 6 es menor a 0. Resolvemos la desigualdad: 2x menor a 6, x menor a 6 entre 3 y x menor a 2. Por tanto nos dice que x va a tomar todos los valores que sean menores a 2, o sea 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Por tanto nuestra coordenada va a ser igual a que decrece desde menos infinito hasta 2. Para hacer más clara la idea, en esta recta nos muestra aquí el 2 menos infinito, infinito positivo, y la instrucción es que x es menor a 2, o sea, de menos infinito va a tomar todos los valores hasta el 2. Por eso nuestro intervalo es menos infinito, 2. Y así se resuelve un problema donde nos piden intervalos de creciente y decreciente para una ecuación de segundo grado. Cuando nos piden una ecuación más elevada, se hace de la siguiente manera. Nos dan esta ecuación: determina los intervalos donde la función f de x es creciente y decreciente en f de x igual a 1/3 de x al cubo menos 1/2 de x al cuadrado menos 6. Si se dan cuenta, ahora es una ecuación cúbica, por tanto su derivada nos va a salir cuadrática. Bien, entonces, sin embargo, se hace de la misma manera. El paso 1 es obtener la derivada. La derivada de esto es igual a 3 entre 3/3 x al cuadrado menos 2/2 de x menos 6.
Ya sabemos que 3 entre 3 es igual a 1 y 2 entre 2 es igual a 1. Por tanto, lo simplificamos. Por tanto, nuestra derivada nos queda igual a x al cuadrado menos x menos 6. Esto es a lo que me refiero. Vamos a tener que resolver una desigualdad cuadrática. Ok. Aquí les voy a enseñar cómo se resuelven todo tipo de desigualdades cuadráticas, siempre y cuando sean positivas en el primer término. Si cuando es positivo en x al cuadrado, se resuelve de la misma manera que ahorita les voy a enseñar. Bien, ya tenemos nuestra derivada, pasamos al paso 2. Creciente cuando es nuestra derivada mayor a 0. Mayor a 0. Entonces, tenemos nuestra derivada. Lo primero que hay que hacer es factorizar nuestra derivada. Nos va a quedar así: x menos 3 por x más 2. Obtenemos raíces: x igual a 3 y x igual a menos 2. Ahora, como aquí nos dice mayor a 0, se hace de la siguiente manera: abrimos dos paréntesis y en ambos extremos de los paréntesis ponemos menos infinito e infinito positivo. Entonces, en el primer par de paréntesis, en primer lugar va menos infinito, coma, algo, unión, siempre va a ir una unión, espacio, coma, infinito positivo. O sea, en los extremos va a ir de menos infinito a infinito. Ahora, en los espacios del medio, aquí en el primer lugar va a ir la raíz más raíces. ¿Quién es más pequeña entre 3 y 2? Pues, perdón, entre 3 y menos 2. Pues es menos 2, ¿no? Menos 2 es la más pequeña, por eso va en primer lugar. Menos infinito, menos 2, unión, infinito. En este algo 2, unión, algo, infinito. En este algo va a ir la raíz más grande. ¿Quién es más grande entre 3 y menos 2? Pues 3, ¿no? Entonces, finalmente nos queda menos infinito, menos 2, unión, 3, infinito. Y ese es nuestro intervalo cuando crece. Repito el procedimiento. Abrimos dos paréntesis, en los extremos de ambos pares va a ir de menos infinito positivo a infinito positivo. En los espacios del medio vamos a colocar en primer lugar la raíz más pequeña, en segundo lugar la raíz más grande. Aquí entre los dos pares va a ir una U de unión. Entonces, menos infinito, menos 2, porque es la raíz más pequeña, unión, 3, infinito. Entonces, en extremos, de menos infinito a infinito. En los medios, de la raíz más pequeña a la raíz más grande. Y ese es nuestro intervalo cuando crece. Ahora, el paso 3, cuando decrece, nuestra f' es menor a 0. Entonces, resolvemos la desigualdad. X al cuadrado menos x menos 6 menor a 0. Igualmente factorizamos x menos 3 por x más 2 menor a 0 y obtenemos raíces: x igual a 3 y x igual a 2. Hasta aquí todo es exactamente lo mismo. De aquí empieza a cambiar. Como ahora nos dicen menor a 0, se hace de la siguiente manera: abrimos dos paréntesis, en el primer término va el número más pequeño y en el segundo término la raíz más grande. Entonces nos queda menos 2 y aquí tiene que ir la raíz más grande, menos 2,3, y ahí es el intervalo donde decrece. Repito el procedimiento. Cuando ya obtengamos nuestras raíces, abrimos dos paréntesis, en el primer lugar va a ir la raíz más pequeña y en segundo lugar va a ir la raíz más grande. La raíz más pequeña es menos 2, por eso va en primer lugar, y la raíz más grande es 3. Y así es como crece y decrece una función. Ahora, si no les quedó muy claro cómo resolver una desigualdad de segundo grado, pueden revisar sus apuntes de primer parcial.